como de costumbre, tenemos invitados especiales y en este caso doblemente especial, porque no solamente estamos hablando de un vicepresidente y un coordinador de un partido mayoritario, del partido de gobierno, del partido oficialista, sino que también, además de haber sido un gran servidor público, es un amigo de la Z, es un amigo del gobierno de la mañana, es un hombre de confianza de esta estación. Hablamos de don Eddie Olivares, a quien damos la bienvenida, al doctor Eddie Olivares. Que se siente ese aplauso. Y como de costumbre, los buenos días y siéntase como en su casa. Buenos días, para mí un gratísimo placer siempre estar aquí en esta emisora que simboliza la diversidad de las ideas en los medios de comunicación en la República Dominicana. Un gratísimo placer y un abrazo primero para las damas y segundo a los damos. Para los damos. Eddie, bienvenido nueva vez al gobierno de la mañana. Mira, brevemente, la Junta firmó ayer un pacto, consiguió la solidaridad de todos los partidos políticos para evitar la campaña electoral a destiempo. Por tu experiencia, ¿podría cumplirse de verdad ese pacto? Sí, tiene que cumplirse, porque ese pacto está fundamentado en la ley. Y los partidos políticos, el liderazgo, tomó la decisión de someterse al imperio de la ley. De modo que es un acuerdo serio, una buena iniciativa de la Junta Central Electoral. Nosotros en la República Dominicana hemos tenido una cultura de realizar campañas a destiempo, tan a destiempo que yo recuerdo, me parece que en el 12 el presidente Medina tomaba posesión, y yo estaba en la asamblea, y cuando retornaba a mi casa, que tomaba el elevado, vio el letrero aquel, había un letrero que decía el regreso, que entonces estaba ahí una imagen del presidente saliente de ese día, y la figura del presidente saliente, mi queridísimo amigo Leonel Fernández. Eso era el día 16 de agosto, cuando él le entregaba a un presidente de su partido. Yo me acuerdo. Entonces, es una cultura, de toda manera hay que procurar superarla. ¿Por qué? Porque la campaña a destiempo afecta la integridad de los procesos electorales. Cuando esto se produce, no solamente afecta a los demás partidos, eso es posiblemente lo que menos afecta, pero también afecta porque hay partidos que no tienen los recursos similares a lo que tienen otros para competir. Entonces afecta la competencia, porque el partido que no tiene los recursos se va desgastando, está utilizando fondos que endeudándose o dejando de realizar actividades como la pueden realizar los que sí tienen esos fondos. Entonces se produce una competencia desigual de origen. Y la integridad del proceso electoral debe empezar desde antes de la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular, que es la principal función de los partidos políticos, una democracia representativa, presentarle al electorado los candidatos y candidatas. En ese sentido, este acuerdo ayuda porque los mismos precandidatos que participan en una campaña larga terminan utilizando los recursos en esa campaña larga, y los que no pueden hacerlo tienen una desventaja frente a los que sí tienen los recursos. De modo que debe cumplirse. Es una reiteración de lo que la Junta había aprobado en octubre del año pasado, la resolución 28/2021, en la que tomaron parte de las prohibiciones establecidas en la ley 3318 y la colocaron ahí en esa resolución. Lo que sí aclaramos fue que se trata de actividades
que promuevan precandidatos o candidatos. Eso no pueden realizarse esas actividades y hay que cumplirlas estrictamente. No pueden colocarse vallas, por ejemplo, en las que aparezcan las figuras de los candidatos, ninguna figura política, porque está realizando una campaña a destiempo en ese caso. Pero sí por ejemplo, una promoción institucional de actividades del partido. Entonces, este tipo de actividades perfectamente pueden hacerse igual que los partidos, que fue lo que aclaramos en una comunicación que le enviamos a la Junta, pueden realizar sus actividades institucionales, porque el partido no inverna, no se congela hasta que se hace la proclama electoral, sino que mantiene una vida, tiene que desarrollar su vida permanente, el día a día del partido político, y en ese sentido las actividades de los partidos pueden realizarse, pero sin ningún tipo de matiz que tenga que ver con promoción de precandidatos o precandidatos. En esa parte, Eddie, como yo siempre he dicho, ese pacto lo califiqué como un acto de hipocresía. Lo que se firmó ayer en la Junta Central Electoral fue un acto, desde mi punto de vista, de hipocresía. En primer lugar. En segundo lugar, un pacto que no tiene consecuencias para quien lo viole. Y en tercer lugar, aquí confundimos la propaganda con publicidad institucional. ¿Cómo prohibirle a un activista que promueva la reelección que en un acto oficial del presidente lleve un cartel y diga Luis 4 años más? Cuando el propio partido oficial dice que no tiene control de los actos reeleccionistas que se están haciendo a favor del candidato Luis Abinader. ¿Cómo hacer eso? Bueno, la posibilidad de que alguien aparezca con un cartel o sí, algo está así, fuera de control. Es cierto que es difícil de controlar, pero la decisión del partido es la de no realizar ningún tipo de actividad proselitista, que nadie realice actividades proselitistas. Por supuesto que es una tarea, porque muchos candidatos, desde vocales de un distrito municipal hasta la candidatura a senadores, empiezan a realizar sus actividades. Ahora bien, que nadie utilice publicidad, eso sí, eso hay que cumplirlo, porque este es un acuerdo entre el liderazgo político, más que un acuerdo con la Junta. Este es un acuerdo entre nosotros. Entonces, tiene que cumplirse, y yo confío que se va a cumplir en ese sentido, dejando claro, que fue lo que planteamos, que los partidos institucionalmente siguen desarrollando sus actividades, porque tampoco esas actividades las puede limitar ni siquiera una ley, porque está la libertad de asociación y de reunión de los partidos. Entonces, eso fue lo que quisimos que quedara muy claro, y quedó muy claro. El presidente de la Junta, el magistrado Román Jaques, lo aclaró al momento de presentar el acuerdo, para que no haya confusión en ese sentido, ni en los medios, para que no se diga, mira, este partido está realizando esta actividad institucional, ya violó el acuerdo. La idea era eso, que nadie, que no se viera, porque el que no maneja la parte electoral puede creerlo, y los partidos políticos tienen derecho a realizar sus actividades institucionales. Lo que no tienen derecho, porque ahí sí la ley lo puede controlar, es a realizar actividades de promoción de precandidatos, ni de candidatos, porque sabemos que ya hay algunos que oficialmente no lo son, pero que operan como candidatos, y se fueron más lejos. Ahí está prohibido. Seleccionaron su jefe de campaña. Pero ahí está prohibido. Entonces, para atrás eso, porque va en contra también de este acuerdo. Pero en esa parte está el 4 años más en los actos oficialistas del gobierno. Todo. O sea, toda propaganda. Todo. Y la valla la van a retirar del presidente Luis Abinader, la valla que hay.
¿Cuáles vallas? Des un paseíto por la autopista. ¿Pero cuáles vallas? Yo me di un paseíto y lo que encontré fueron muchas vallas del presidente Fernández promoviendo la afiliación sobre la base de una campaña política en la que aparece su figura en las vallas y presenta entonces planteamientos como inscríbete contra tal cosa, vayas contra. Entonces, eso sí hay que quitarlo. Igualmente nosotros no estamos solicitando tampoco que se produzca un retorno y entonces lo que ocurrió en el PLD desaparezca por arte de magia como que nunca ocurrió. Sin embargo, Eddie, varias cosas. Así, entonces cambiaría todo. Varias cosas en tu planteamiento que me encanta escucharlo, porque lo primero es que dices que ese es un pacto entre nosotros, entre los políticos, sin entrar en las consideraciones jurídicas de lo que es la libertad de expresión y de asociación. En el marco político, hacen actividades las asociaciones empresariales, religiosas, deportivas, y las que molestan son las de los políticos y los partidos políticos. ¿Tú no sientes que hay un nivel de disparidad o de injusticia entre aspirantes nuevos a posiciones políticas y los que ya están en ellas, es decir, las viejas cúpulas? Bueno, siempre contra los partidos políticos, desde que nació el partido político moderno en el siglo XIX, ha habido un cuestionamiento permanente a los partidos políticos, sobre todo porque pasó a ocupar un espacio fundamental en la vida de los pueblos al convertirse en el principal responsable de la presentación de los candidatos al cuerpo electoral. En ese sentido, siempre hay ese tipo de cuestionamiento. Sin embargo, la limitación o el respeto a la ley en lo que tiene que ver con la promoción de candidaturas y precandidaturas, eso es necesario, porque la campaña y precampaña a destiempo afectan la equidad en el proceso y por eso electoralmente sí es factible, mientras el partido sigue realizando sus actividades institucionales normales, pero sin promover candidatura, porque la ley dice cuándo puede hacerse precampaña. En este caso será a partir del día 2 de julio del año 2023. Ahí está el asunto. Y luego un aspirante nuevo puede competir con uno que ya está en la posición con tan poco tiempo. Bueno, ¿Es justo eso? ¿Es equitativo? Esas son las reglas de juego. Pero que no pueden ser, pero son injustas. No, pero hay que cumplirla. Aunque sean injustas. Claro, entonces ese pacto, ¿usted cree que tiene ese espíritu de equidad y de justicia? No, todo lo contrario, hombre. Un mal acuerdo. Es que ese acuerdo es de cumplimiento de la ley. Ese acuerdo no plantea absolutamente nada que no esté en la ley. Lo que es una exhortación o un compromiso de nosotros, de los partidos políticos, de respetar la ley en ese sentido. Y de hecho el Partido Revolucionario Moderno va a respetar de una manera plena ese acuerdo que firmamos. Eddie, quiero hablarte no solamente de tu condición de político, de figura cimera del PRM, sino en tu condición de especialista, uno de los mejores especialistas en materia electoral, que fue miembro de la Junta Central Electoral, sobre todo con relación a la resolución 28/2021, que para mí fue un desacierto de la Junta Central Electoral. Lo dije y lo sigo sosteniendo, porque pretende regular un periodo que se supone que es un periodo de veda electoral. Entonces, si es un periodo de veda electoral, ¿cómo es que usted va a regularlo cuando se entiende que en ese periodo no debe haber un activismo de promoción de candidaturas, tal y como tú has explicado? Entonces, quisiera que nos diera tu punto de vista técnico con relación a esa resolución en cuanto al desacierto que yo enfoco que tiene, y cuál debió haber sido el rol de la Junta Central Electoral ante el proceso de selección de un candidato que llevó uno de los partidos políticos del sistema, como lo es el PLD, impunemente.
Bueno, la Junta argumentó en ese momento, yo recuerdo, que no tenían mecanismos para hacer efectivas las sanciones que establece la ley de partidos y que hacía falta una reglamentación para que pudiera ponérsele freno a las actividades de campañas extemporáneas. En ese sentido, tomaron un copy-paste de la ley de partidos, que también tiene defectos muy notables en su composición, en su redacción inclusive, y entonces hicieron esta resolución. Yo pienso, la Junta tiene una facultad reglamentaria constitucional y es un cuasi poder. Realmente, si hay una institución que comparte o que está ahí muy cerca de lo que son los tres poderes clásicos del Estado, es la Junta Central Electoral, que es un verdadero poder electoral y que muchos países quisieran tener las atribuciones, sus órganos electorales quisieran tener las atribuciones que tiene la Junta Central Electoral, pero eso hay que aplicarlo. Entonces, ahora la Junta anunció ayer que la próxima semana una reunión para conocer el proyecto, la propuesta que hacen ellos para dictar el reglamento, que es una competencia de la propia Junta, dictar el reglamento. La ley 3318 ya lleva 4 años, entonces ese reglamento debió hacerse en los primeros 3 meses de la puesta en vigor de la ley 3318 y no se hizo. Vamos a ver ahora, cuando tengamos el reglamento, qué va a ocurrir, pero yo he sostenido siempre, así lo hice cuando estuve en la Junta Central Electoral, que solicitábamos que se hiciera un reglamento para fiscalizar efectivamente las elecciones internas de los partidos políticos. Nunca se hizo bajo ese argumento. Tenemos un poder que nos da el constituyente, a la Junta Central Electoral tiene un poder que le da el constituyente, pero la Junta nunca lo ha ejercido. De modo que ese es un tema. Ahora, con este reglamento, ya la Junta tendrá que aplicar lo que manda la ley en relación con este tipo de violaciones. Son disposiciones administrativas, o sea, no son competencia del Tribunal Superior Electoral. El legislador le dio esa competencia a la propia Junta Central Electoral porque tienen que ver con el día a día del montaje de los procesos electorales, con la administración electoral. En ese sentido coincido, pero lo más importante es que estas son disposiciones legales que la Junta ha colocado en una resolución para llamar la atención y solicitar una serie de actividades que sean sometidas al imperio de la ley. Para mí, doctor, es muy importante que usted aclare un poquito más si usted considera que hay un periodo de pre-campaña que es diferente al de la campaña interna y al de la campaña en general, porque ciertamente esta resolución establece que está regulando el periodo de pre-campaña. Sé que en una parte de la ley se habla indistintamente, como si el periodo de pre-campaña fuera igual al de campaña interna. Entonces, quisiera saber si usted coincide con la Junta, que ha dicho que ese periodo no está regulado y que está haciendo uso de su facultad reglamentaria delegada que le nace en este caso de la Constitución y de la misma ley. Lo que ocurre es que la ley 1519, orgánica del régimen electoral,
establece cuándo se inicia oficialmente la campaña electoral. Sí, eso y lo es sabemos. a partir de que la Junta realiza la proclama electoral. Es decir, que le dice a la ciudadanía, al electorado, cuáles son las reglas del juego en ese proceso, desde el punto de vista de la organización del mismo. Y la ley 3318 de partidos políticos entonces establece que la pre-campaña electoral se iniciará el segundo domingo del mes de julio del año preelectoral, es decir, el año previo al de las elecciones, en este caso 2023, será el 2 de julio que se iniciará. A partir del 2 de julio, entonces, las actividades de los partidos políticos de pre-campaña están reguladas y los candidatos pueden desarrollar actividades que en un tiempo normal no pueden hacerlo. Y gozan entonces de una serie de garantías que le ofrece el Estado. O sea que usted considera que es lo mismo pre-campaña que... No, para aclararle. Entonces, esa pre-campaña es para escoger los candidatos a los cargos de elección popular, la campaña interna, que la ley de partido establece que puede ser mediante diversos mecanismos, empezando por las primarias, asambleas, convenciones, etcétera. Entonces, durante ese periodo de 3 meses de pre-campaña, los precandidatos tienen una serie de derechos frente a sus partidos y frente al país, y esos derechos están protegidos porque corresponden a ese periodo. En el caso de la campaña electoral, que se inicia con la proclama, entonces los candidatos y candidatas tienen también una protección del Estado que va desde el derecho a reunión, desde el derecho a libre circulación, desde el derecho a no ser detenido por una autoridad salvo la comisión de un crimen flagrante, y demás derechos que le da la ley en ese periodo. Es un periodo de organización de las elecciones, entonces, que tiene que prepararse para entonces llegar al día de la votación, el día electoral. Fuera de ese tiempo, fuera de esos tiempos que están regulados por la ley, ninguna de esas actividades pueden realizarse. O sea, la ley tampoco te la impide de una manera taxativa así, pero entonces la ley de partido te dice cuándo es que puede hacerse, y por lo tanto, en este caso, en el que incide mucho la libertad de expresión y todas estas cosas, libertad de asociación, libertad de reunión. Entonces, esos son los factores importantes en esa Doctor Olivares, con el tema. Conecto la pregunta ahí mismo. Prácticamente es un mismo tren, le voy a poner otro vagón. Yo decía más temprano en la introducción de nuestro comentario, y así lo creo y lo sostengo, que la ley tal cual como está, para cumplirse al 100%, estaría chocando y violentando otras libertades fundamentales si se cumpliera al 100% de lo que pretende y de lo que dice. Por lo tanto, hay un ejercicio legislativo deficiente. Y una mala ley o una ley deficiente solo se mejora con una ley correcta, adecuada. Yo no sé si le ha faltado tiempo, preocupación o voluntad al cuerpo legislativo para enfrentar eso y generar un resultado satisfactorio. Mientras tanto, en la ponderación de esos derechos, yo estoy clarísimo, así como pasó con otras partes de la ley, que eso chocaría y se iría a un tribunal y el tribunal le daría ganancia de causa producto de esas mismas libertades constitucionales fundamentales que usted menciona. Quería saber su opinión porque yo sé que usted, en su paso por la política, en su paso por la Junta Central Electoral, el hilo vinculante de todo esto es el derecho, porque usted es un jurista y lo ejerce y sé que tiene una gran vinculación con la normativa. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a estar en todos estos escarceos e interpretaciones? ¿Y qué va a pasar con la ley? ¿Cuándo va a ser mejorada? Bueno, la ley
1519 ya está siendo discutida en el Senado de la República. De hecho, nosotros ya en los próximos días vamos a depositar nuestras sugerencias. Esa ley, con sus defectos producto de la improvisación con la que fue aprobada, fue en un momento inadecuado, igual y justificada que como la ley posible. Mire, igual que bueno, el planteamiento de la ley posible es que se usa mucho, es una admisión de la incapacidad para hacer una buena ley. No es la ley posible, es la ley que hay que hacer. Solo que las leyes tienen que ir adaptándose a los cambios que se producen en la sociedad. Y en un momento es una ley adecuada y luego se puede volver anacrónica. Y hay algunas que, como en la vida, una enfermedad que hace que tú tengas un envejecimiento precoz. Ahora, doctor, le han quitado todo, doctor. Le han quitado el financiamiento. O sea, todo lo están discutiendo realmente. En la ley hay leyes que envejecen de una manera precoz. Se vuelven anacrónicas rápido porque la sociedad genera ese cambio rápido y debe ser adaptada. Pero hay leyes que permanecen en el tiempo, que tienen una vida mucho más larga. Entonces, todo va a depender de lo que la sociedad trace. Entonces, en el caso de las leyes políticas, las leyes electorales son muy cambiantes las circunstancias. Por eso, cada proceso electoral trae una experiencia nueva. Y lo ideal es que después de cada proceso electoral, con la experiencia adquirida y los cambios convenientes, producto de la comparación con otros países, otra democracia, entonces se hacen cambios, se mejora. Doctor, pero con esto no ha pasado aquí no se ha hecho eso. Pero en el caso de la ley, para yo terminarle. Sí, que usted no me quiere. No, yo le voy a responder esa parte. En el caso de la ley, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y en un momento hasta el administrativo dictaron sentencias que cambiaron esa ley. Entonces, una parte de los cambios que entendíamos que debían producirse ya se produjeron por la judicialización de esa ley. Y debido a las debilidades con que fue elaborada, entonces generó esos cambios. Pero deben incorporarse ahora en la reforma y además producir otras propuestas que hagan que se superen algunas debilidades que tiene la ley, tanto la electoral como la de partido. Eddie, yo he visto que hemos hablado del acuerdo, y yo quisiera saber, ya que tú estuviste presente en esa reunión de ayer, ¿cuáles fueron los puntos que se discutieron que fueron de mayor inquietud de la Junta Central Electoral y a qué compromiso fue que arribaron los partidos políticos? Bueno, está en esta propuesta que hizo la Junta ya aprobada, firmada por los partidos. La esencia es prohibir la realización de actividades, tanto de movilización, por ejemplo, marchas, mítines, caravanas, bandereos, etcétera, que promuevan candidaturas o precandidaturas. Pues ya hay partidos que tienen candidaturas, entonces candidaturas o precandidaturas. Le llaman de otra manera y se sienten mal cuando le dicen candidaturas, pero bien. En ese sentido, esa es la parte fundamental. Lo otro incluye lo relativo a la publicidad gráfica, publicidad televisiva, publicidad de radio,
televisión. No, nada. Y menciona hasta las redes sociales. Hasta eso te atrayó, es antidemocrático, Usted me por va a Dios. dejar hacerle una pregunta y me va a dejar y me la va a responder. Pero inténtalo. Porque de verdad usted cree, más usted que la conoce, doctor, usted cree que debiéramos estar en este chiquichou, para decirlo llanamente, pactar lo poco que queda de esa ley de partidos, que es la limitación a una campaña de tiempo. Ahora venir con los mismos argumentos de hace 50 años. O sea, este país de verdad puede tener una Junta Central Electoral que tenga que llamar a los partidos, mandarle una propuesta de acuerdo y rogarle a ver si la firma para que cumpla la ley. ¿De verdad usted cree que eso habla bien de nuestra clase política? Bueno, habla mal de la cultura nuestra, no solo de los políticos, de la partidos Junta políticos, floja. no, de la cultura de dominicana, porque son en lo que tiene que ver con respetar la ley, con someterse al imperio de la ley. Es una cultura, no solo nuestra, es la lucha constante, la lucha por el derecho. La lucha que implica también el respeto a la ley. En ese sentido, esa lucha es permanente. En los sistemas de partidos, sobre todo en la democracia representativa, siempre el órgano electoral tiene que tener una comunicación permanente con los partidos políticos. Los protagonistas de los procesos electorales no son los órganos electorales, son los partidos políticos. En consecuencia, muchas de las decisiones, sobre todo las trascendentes, y así lo manda la ley, deben discutirse con los partidos políticos. Y es siempre inteligente que los órganos electorales realicen acuerdos con los partidos políticos. Son acuerdos. Cuando se produce un acuerdo como este, entonces el que lo incumple de alguna manera recibe la sanción de la sociedad. Por el acuerdo, no por la ley. La ley. Porque el problema es que hay fronteras que son invisibles, muy difícil de manejar, que era lo que decía José Luis, entre la fiscalización de los procesos y los derechos de los partidos, entre ellos derechos que son de primera generación, y eso hace que sea más complejo. Por eso siempre es importante convocar a los partidos a esos acuerdos, y eso es una garantía de cumplimiento. De modo que eso está bien, lo que ha hecho la Junta está bien, es conveniente, oportuno y saludable. Lo más importante es que nosotros nos sometamos al imperio de la ley, y el ejemplo tenemos que darlo los dirigentes políticos, el liderazgo político. Si usted no respeta la ley, si usted es un padre que da un mal ejemplo, usted no puede pretender que sus hijos tengan un comportamiento distinto. Si el liderazgo político de un país envía un mensaje negativo y respeta la ley, le está diciendo a la juventud que la ley no vale nada, que no hay que respetarla. Entonces, por eso siempre es importante este tipo de acuerdo en la Junta Central Electoral. Los procesos se nutren fundamentalmente de eso, de acuerdo, de ponerse de acuerdo en temas que son muy importantes. Por eso el PRM saluda esta propuesta de la Junta, que ya es un hecho, este acuerdo, y se compromete a cumplirlo de una manera cabal. Eddie, la Junta Central Electoral emitió la resolución 34-2022, que ya definitivamente deja zanjada cualquier discusión respecto a la forma de realizar la votación y el conteo, refiriéndose a un conteo manual
el cual también extrapola a los procesos de primarias internas también, en caso de que así decidieran los partidos políticos someterse a ese método de selección. Yo comentaba aquí en un momento que ese método manual dificulta mucho las primarias, que tiene, conforme a la ley, la responsabilidad de la Junta Central Electoral, la obligación de administrar, porque yo me imagino en el Distrito Nacional, que son, creo, 37 concejales, multiplicarlo eso por 10, 15 aspirantes, sería una sábana gigante que tendrían que construir para las boletas, con fotos que quizá no permitan identificar a los candidatos, y eso es uno de tantos ejemplos. Así también la concurrencia de aspirantes o precandidatos a diputados, candidatos a senaduría, pudiera ser una situación ingobernable y manejable. De ese punto de vista, quisiera saber cuál es la decisión que tomaría o ha pensado tomar el Partido Revolucionario Moderno ante esta situación, si ha de seguir con la decisión de seguir la selección de sus precandidatos por el método de primarias, o si en vista de esta resolución está ponderando utilizar algún otro método para seleccionar a sus candidatos a las diferentes posiciones electivas. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno va a celebrar primarias. Las últimas primarias en las que fueron escogidos los candidatos a los cargos de elección popular, encabezados por el presidente, el compañero Luis Abinader, fueron primarias cerradas. Y la decisión es que sean primarias, que es el mecanismo más democrático. De modo que todos los ciudadanos y ciudadanas, o todos nuestros afiliados, podrán inscribirse, formar parte del padrón del partido, para poder votar, no solo por el candidato presidencial, sino también por los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, vocales. Para eso hay que estar inscrito en el partido. Ya próximamente se van a iniciar una serie de actividades con el propósito de empezar un programa de inscripción en el partido, y todos los que tengan sus aspiraciones, por supuesto que no exteriorizadas, deben empezar a inscribir a sus amigos, a todo el que quiera ser parte del PRM. Se van a dar todas las facilidades, y los estatutos, los nuevos estatutos, establecen que a partir de ahora las inscripciones serán permanentes. Es decir, que un sábado, un domingo, cualquier día, un ciudadano que quiere inscribirse en el Partido Revolucionario Moderno solo tiene que contactar a un dirigente del partido, y entonces a partir de ese momento va a ser incorporado al PRM. ¿Quiénes van a tomar la decisión en cuanto a nuestros candidatos para las elecciones del año 2024? Los que estén en el padrón del partido. De modo que todo el que tenga aspiraciones, la base de esas aspiraciones debe ser la inscripción de ciudadanos en el partido. El que no tenga inscrito en el partido no tendrá la posibilidad, porque todos los que formen parte del padrón van a ser los electores internos en las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Don Eddie, ¿qué queda en el calendario? Pero yo quería responderle a propósito del método. Sí. Inquietante, es inquietante y difícil. Mire, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en relación con el voto electrónico, pero en el dispositivo cubría un espectro muy amplio en lo que tiene que ver con
con los mecanismos relativos a la elección, a las elecciones, y abarcó entonces lo que tiene que ver con la prohibición de la automatización, el propio escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? El escrutinio es el momento estelar de unas elecciones en el que después del proceso de votación, después de las votaciones, entonces los integrantes del colegio electoral realizan el cómputo de la votación y se determina los votos obtenidos por los candidatos. Ese proceso implica convenientemente la automatización de fases de ese proceso. Ya está claro que en la República Dominicana no se va a aplicar el voto electrónico. La sentencia lo establece así. Eso no afecta en nada al proceso, porque el tiempo que se le dedica a ese acto de votación es un tiempo breve. Te toma la boleta, toma la papeleta, busca el candidato, marca, la dobla y la coloca en la urna. Ese es un proceso rápido. En lo que se pierde mucho tiempo o tiene que dedicar mucho tiempo es en el escrutinio. Claro. Sobre todo el voto preferencial, que ya se aplica tanto en el nivel de senador, diputado, alcalde, regidores. Ya los alcaldes no van a ser arrastrados, ni el alcalde va a arrastrar a los regidores. Nadie arrastra a nadie. Entonces, en ese sentido, ese proceso requiere de algún nivel de automatización. Nosotros habíamos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la transmisión de los resultados. En su momento fue un modelo, era efectivo. Entonces, eso todavía, a pesar de la resolución de la Junta, todavía tiene esa incertidumbre en cuanto a qué es lo que dice el cuerpo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y por eso es importante que esa sentencia que aún no ha salido íntegra se complete y se publique para saber cuál es la realidad, porque ni siquiera la Junta conoce cómo va qué va a hacer, aunque adelantó, ¿no? Pero de ahí mi inquietud. Con esa fase, entonces nosotros en ese sentido estamos esperando esa sentencia. Doctor Olivares, ya en esta parte final, saber cuál es el itinerario de actividades que está dentro de su calendario ya en materia del Partido Revolucionario Moderno de cara a lo que queda de un año que va culminando y del que hay que prepararse para un 2023 que va a ser bastante intenso. Sí, bueno, ahora es el tema de las inscripciones de nuevos afiliados, porque la propia ley ya reglamenta las afiliaciones en los partidos. Por ejemplo, ya está prohibido que un ciudadano milite en más de un partido. El que aparece en dos partidos está violando la ley. Entonces, y con consecuencia también. En ese sentido, la Junta tiene una gran tarea, un reto importante en cuanto a los mecanismos para garantizar que nadie aparezca en dos listados de partidos políticos a la vez, o en más de uno. Hay muchas personas que todavía aparecen en diversos listados de los partidos políticos. Y no siempre culpa de la persona. Claro, entonces, bueno, relativamente. Entonces, hay gente que aparecía en 4 y 5 partidos. No, hay gente que ni tanto vivo Entonces, aparecía. También. Entonces, todo ese proceso, en razón de que la ley lo determinó de esa manera, hay que garantizar que sea transparentado, y que cada partido, en lugar de presentar el padrón que él quiera, presente el padrón que tiene. Entonces, ¿por qué? Pues si a veces tú sumas los padrones de todos los partidos. No, la población de Australia. Entonces, pero eso es muy importante. Bueno, ya al final, yo pienso que es importante
que todos cumplamos con este acuerdo y que caminemos hacia unas elecciones en el año 2024 equitativa. En este proceso está la ventaja de que existe la voluntad plena del presidente de la República, el compañero Luis Abinader, de propiciar que todo este proceso esté de su lado, ¿no? Aunque la Junta es que tiene el papel fundamental en ese sentido, pero de propiciar un proceso absolutamente transparente, libre y equitativo. Nosotros vamos a contribuir con todo lo que ayude a que el proceso sea un buen proceso, y ya eso de por sí va a ser un aporte importantísimo al proceso electoral y a la democracia. Claro. De modo que muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias, don Un Eddie, saludo como a todo el siempre, pueblo. un tema obviamente con muchas interpretaciones, pero donde los partidos lograron ayer al menos avanzar un acuerdo en ese sentido, mientras tanto esperando también que el Poder Legislativo haga lo que le corresponde con una ley que es muy importante por lo que regula. Gracias como siempre. No, y José Luis, el Partido Revolucionario Moderno va a apoyar también la reforma Importante. de las dos leyes. Importante. Qué buena noticia. Y va a hacer, ya lo decía don Eddie Olivares, va a hacer sus aportes, lo que piensa, pues puede sumarse a ese cuerpo legislativo. Eddie Olivares con nosotros, el doctor Eddie Olivares, en su condición de vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, así como también, por supuesto, en su gran conocimiento y experiencia acumulada en temas electorales. Vamos a la pausa y cuando retornemos en la recta final con las llamadas, llévatelo, Cundo.